Tensión superficial del agua. La tensión superficial es un efecto físico en el cual la capa superficial de un líquido se endurece y parece que no deja centrar los objetos a su interior, pero en realidad lo que sucede es que las moléculas se juntan tanto que crean una resistencia. En nuestro caso, estudiaremos este efecto en 3 experimentos con el agua. La tensión superficial en el agua es la responsable de las formas esféricas que tienen las gotas de agua. Veamos qué tanto puede resistir la tensión superficial del agua. Para ello se necesita una tapa de plástico, como la tapa de un refresco, y un gotero. Se procede con la primera experiencia. Se llena la tapa de plástico con agua hasta el tope. Posteriormente se llena el gotero con agua. Ahora se procede a añadir gotas de agua lentamente para apreciar cómo la tensión superficial del agua va alcanzando su límite hasta romperse. Como se puede observar, esta tensión superficial tiene un límite. Por esa razón, las gotas de agua tienen un tamaño limitado y se rompen fácilmente. Sin embargo, la tensión superficial del agua puede llegar a impresionarnos. Algunos insectos se valen de este efecto para tomar ciertas ventajas. Por eso, podemos ver a insectos que por sus características físicas logran posarse en el agua sin hundirse. Incluso algunos logran correr sobre ella. No todos podemos hacer lo que vimos que hacen algunos insectos. Estudiemos más a fondo este efecto físico. Para ello, se hará un segundo experimento, donde se apreciará cómo la tensión superficial del agua puede resistir el peso de un cuerpo, como lo puede llegar a hacer con los insectos mostrado anteriormente. Los materiales necesarios son un bol con agua y 2 clips. En este experimento, se hará que el agua soporte el clip sin que éste se hunda. Se debe tener cuidado al momento de colocar el clip en la superficie del agua, ya que al ser un objeto con mayor densidad, tiende a hundirse en ella. Sin embargo, para que el clip no se hunda, se realizará el siguiente truco. Se abre el clip en forma de L como se muestra en el video. Ahora se coloca el otro clip en la base de la L. De esta manera se facilita la introducción del clip en el agua. Como recomendación, se sugiere utilizar el clip más plano que se consiga, así como también un bol o envase con un diámetro pequeño. Esto favorece la realización de la experiencia. Posteriormente, con cuidado, se introducen los clips en agua. Se puede observar cómo el clip se mantiene en la superficie del agua gracias a la tensión superficial, que evita que el clip se hunda en su totalidad. De hecho, se puede observar cómo el clip hunde ligeramente esta capa superficial del agua. ¿Qué sucede si agregamos unas gotas de jabón a nuestro montaje?
Se observa que el clip se hunde nuevamente en el agua, luego de colocar unas gotas de jabón. ¡Qué curioso! La tensión superficial es una fuerza que ocurre entre las moléculas de un líquido, que forma una especie de piel que puede evitar que los objetos entren dentro de él. Esta fuerza puede llegar a ser más fuerte de lo que creemos, como se puede apreciar en las demostraciones. En la primera demostración, cuando creíamos que el agua se derramaría, ésta seguía resistiendo más gotas de agua. Y en la segunda, el agua logró soportar el clip, que en primera instancia se hundía directamente en ella. Las fuerzas que afectan a cada molécula presente en el líquido son diferentes. Las moléculas que se encuentran en el interior están sometidas a fuerzas de atracción que en promedio se anulan, mientras que las que están en la superficie son las que interactúan en primera instancia con el exterior, presentando una mayor energía. Gracias a ello, se genera la interacción entre la superficie del líquido y el exterior, que da paso a la tensión superficial. La tensión superficial del agua no solo se rompe al alcanzar su límite. Como ya se observó con el clip, existe otra manera de romper la tensión superficial. En este caso, al agregar unas gotas de jabón al montaje, el clip se hundió en el agua. Esto sucede gracias al contacto del jabón con el agua. Cuando esto pasa, el jabón rompe la tensión superficial y las fuerzas que interactúan en la superficie del agua permiten que el clip se hunda. Veamos qué efecto visual genera las interacciones de la fuerza del líquido al momento de romperse la tensión superficial. Para ello, se realizará una experiencia más con un extra al final del experimento. Se necesitarán los siguientes materiales: un bol con agua, escarcha, jabón líquido y un gotero. Para esta ocasión, se agrega la escarcha en el bol con agua. La escarcha, por ser de menor densidad, flota en el agua. Posteriormente, se llena el gotero con jabón líquido. Ahora, agregamos unas gotas de jabón al bol y se puede observar cómo la escarcha se esparce a través del agua a medida que añadimos el jabón. Como lo mencionamos anteriormente, el movimiento de la escarcha es el efecto visual que se genera al momento de la ruptura de la tensión superficial del agua cuando entra en contacto con el jabón líquido. Adicionalmente, se puede observar cómo la escarcha que flotaba en el agua ahora comienza a hundirse gracias al efecto que se genera con el jabón. Si estás interesado en un proyecto para tu feria de ciencias en el colegio, mira lo que sucede si realizamos el mismo experimento, pero esta vez con leche, colorante, jabón líquido y un gotero. Esta vez, en vez de colocar la escarcha, se colocarán gotas de diferentes colorantes al gusto. El color blanco de la leche favorece la apreciación del efecto visual que se generará.
Para agregar el jabón se puede hacer con el gotero, de la misma manera que se realizó anteriormente. Sin embargo, algunos jabones líquidos vienen envasados con un pico que funciona para agregar el jabón sin necesidad de un gotero. Procedemos a agregar las gotas de jabón y miren lo que ocurre. La ruptura de la tensión superficial hace mover las moléculas del colorante presentes en la superficie de la leche, generando esta mezcla llamativa de colores. Algo similar a la ruptura de la tensión superficial que se genera cuando el jabón entra en contacto con el agua, sucede con los virus y bacterias presentes en nuestras manos. Muchos de estos microorganismos tienen una capa lipídica o grasosa que se rompe al interactuar con las moléculas de jabón al frotarnos las manos cuando nos las lavamos. Por ello, la importancia de lavarnos siempre las manos. Con esto eliminamos aproximadamente el 90% de las bacterias presentes, sobre todo el tan conocido COVID-19, que puede estar presente en nuestras manos gracias al contacto que se pueda tener con el exterior. Recuerda que cuidar de ti es cuidar de los demás. Lávate las manos. Esperamos que el video haya sido de su agrado. Los invitamos a suscribirse al canal y darle like si les gustó el video y comentar. Muchísimas gracias.